¿Qué hacía ese neurotransmisor? El neurotransmisor, ¿qué es lo que hacía, chicos? Matías. Exactamente, pero no. Era uno de los precursores de que podamos liberar el calcio. Pero primero, la acetilcolina lo que hace es activar las bombas de sodio en la membrana que ahora ya conocemos como sarcolema. Cuando entra el sodio por esos canales que han sido activados gracias al estímulo de la acetilcolina, la membrana se va a despolarizar, es decir, cambia su carga eléctrica gracias a que el sodio es un ion positivo. Entonces, cuando ingresa, la membrana que estaba negativa se vuelve positiva, y a partir de ahí, eso es lo que genera un cambio en unos sensores que existen. ¿Dónde? ¿No? ¿Qué eran esas extensiones de la sarcolema? ¿Cómo se llamaban? Eran los túbulos T, ¿recuerdan? En los túbulos T teníamos unos sensores de voltaje, unos sensores de dihidropiridina, ¿recuerdan? Cuando cambiaban, sentían el cambio de voltaje, ¿qué era lo que ocurría? Chicos, no están leyendo, no están repasando, ni siquiera en sus apuntes lo tienen, no, todavía deberían estar ahí toditos. ¿Qué es lo que pasa cuando este receptor recibe el cambio de voltaje? Se estimula. ¿A quién va a ir a activar? ¿Quién? A la rianolina. Ella es la que va a abrir los canales de calcio. Ahora sí, se abren los canales de calcio. ¿Y de dónde sale el calcio? Del sarcoplasma. Del retículo sarcoplasmático, porque aquí se guarda, ¿verdad? ¿Cuál era una de las funciones del retículo endoplasmático liso? Almacenamiento de calcio. Dijimos que ese retículo endoplasmático liso ahora se llama retículo sarcoplasma. Él tiene guardado el calcio. ¿Necesito calcio para qué? Se libera ese calcio. ¿Y ese calcio a dónde va a ir? Al complejo troponina, específicamente a la proteína C, donde se va a iniciar el ciclo de puentes transversales de acto-miosina, que prácticamente esa es la contracción. Ocurre el ciclo y ya saben cómo funciona, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo funciona el ciclo? 5 pasos. Ocurre el ciclo. Cuando termina de hacerse la contracción, el calcio nuevamente retorna al retículo endoplasmático liso, que ahora se llama retículo sarcoplásmico, y es secuestrado, es vuelto a introducir dentro del retículo sarcoplásmico gracias a la secuestradora de calcio. Y hasta aquí tenemos todos los procesos, los pasos que son parte fundamental de la contracción del músculo estriado esquelético. ¿Ya? Preguntas. ¿Queda clarito entonces? Porque esto va a ser todo interesante. ¿Ya? Bien. Vimos que relación sensitiva no le dimos mucha importancia. Vamos a volver a explicar. Todo lo que les he dicho está acá. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ir leyendo y vamos viendo la imagen. Paso número 1. ¿Qué dice? Despolarización del sarcolema por las fibras de Purkinje. Entonces, es las fibras de Purkinje que van a causar esa despolarización del sarcolema. Ellas van a ser las encargadas de iniciar todo este proceso de contracción del músculo facial. Bien,
Cuando hay una despolarización del sarcolema, ¿qué va a haber? Apertura de los canales de sodio. Entonces va a entrar sodio a la célula, al cardiomiocito. Cuando entra el sodio, ¿qué va a hacer? Va a generar una despolarización que va a llegar a la luz del túbulo T también, va a llegar al túbulo T, porque el túbulo T es una parte del sarcolema que también se va a despolarizar, y eso va a generar que las proteínas, que los receptores sensibles a los cambios de voltaje, que se llaman dihidropiridina, en vez de estimular a la rianodina, como ocurría en el tejido muscular esquelético, ellas mismas se convierten en canales de calcio. Entonces empieza a entrar calcio, ya, a este espacio de acá, que se llama sarcoplasma. En este espacio de acá, cuando empieza a haber calcio, en este espacio, ya, se van a abrir los receptores, bueno, van a ser estimulados los receptores de la rianodina. Y la rianodina, ¿qué era lo que hacía? Habría más canales de calcio. Entonces, ¿ese calcio de dónde sale? Del retículo sarcoplasmático, exacto. Sale hacia el sarcoplasma. Entonces tengo una mayor concentración de calcio. Por lo tanto, ese calcio va a ir a buscar ¿a quién? Ese calcio va a ir a buscar ¿a quién? ¿A quién? No. ¿A quién busca el calcio? Hay un complejo que se llama troponina, ¿verdad? A la troponina C. Ese calcio se va a fijar, va a buscar a la troponina C. Y la troponina C con el calcio va a iniciar el ciclo de puentes transversales de actomiocina, es decir, la contracción. Una vez termina la contracción, el calcio que está en el sarcoplasma vuelve a ingresar al retículo sarcoplásmico. ¿Quién va a causar ese regreso? La calsecuestrina, ya que es una proteína secuestradora de calcio, por eso se llama calsecuestrina. Va a volver a meter a ese calcio al retículo endoplasmático liso o retículo sarcoplásmico, lo mismo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Acá tienen que ir ustedes viendo los números y tienen que ir relacionando qué es lo que está pasando. 4, 5, sale el calcio. 6, ese calcio busca a quién? Para unirse con la troponina C. Ocurre la contracción y finalmente ese calcio vuelve dentro del retículo sarcoplásmico. Tienen que ir siguiendo los numeritos. Aquí igual, lo demuestro. Paso 1, las fibras de Purkinje van a estimular la apertura de canales en los miocardiocitos. Paso 3, se despolariza, ven cómo se pone en positiva. En el paso 4, el calcio ingresa por estos son las proteínas sensibles a cambio de voltaje, que ellas deberían estimular a la rianodina, pero no, aquí se convierten en canales de calcio para que entre más calcio al sarcoplasma. Ese cambio de concentración de calcio en el sarcoplasma estimula en la rianodina la liberación de más calcio que estaba dentro del retículo sarcoplásmico. Ese calcio se va a unir con la troponina C, ocurre la contracción. Una vez ocurre la contracción, ese calcio vuelve hacia el retículo sarcoplásmico gracias a la acción de la calsecuestrina. ¿Ya? Entonces, en el examen oral, así como yo les he cantado el chiste, ¿ya? Bien. Lesión y reparación del músculo cardíaco.